Buenos días a todos y todas. Qué, qué agradable estar compartiendo con ustedes otra vez. Veo a varios amigos conectados, lo cual es siempre muy grato y muy interesante, mucho gusto me ha dado escuchar la intervención de Vania, lo cual además tiene el enorme beneficio de que me pone ya como en contexto para desde ahí comentar otras cosas, porque aunque ciertamente estaba hablando de la experiencia de Uruguay y del Cono Sur, y hay diferencias, se parecen tanto en realidad muchos de esos procesos a los de fuera del Cono Sur, más arribita, digamos, Perú-Colombia, que bueno, hay muchas analogías en estas cosas, ¿no? En este vínculo con el pasado reciente, con la institucionalidad, con la conformación del campo disciplinar, la intervención de la justicia transicional. Quizá no fue simultáneo, pero la verdad es que son etapas que sin ese orden preciso se repiten de alguna manera. Y tiene sentido que sea así, creo. Em, Voy a empezar contándoles unas cosas. Ya saben que siempre cuento cositas, pero que nos van a ir acercando a una idea central, que es la que quiero transmitir hoy y que tiene que ver con el motivo de la convocatoria de este seminario. Muy interesante además, que escuché las dos sesiones anteriores, excelentes, que me han dejado pensando en muchas cosas. Y es que es, este espacio, esta mesa, es democracia, derechos humanos y ciudadanía y violencia. Y una idea básica que quiero transmitir es que tanto para la democracia liberal como para la república, digamos, en su idea más general y antigua además, se presupone que hay un ciudadano y que en las últimas décadas y con una acelerada brutalidad hemos venido asistiendo al desmantelamiento de la idea de este sujeto ciudadano. Es un despojo de sus atribuciones principales, así que intentaré dar cuenta de este proceso como una muy rápida y ligera arqueología, si se quiere, de este despojo. Y espero que se entienda el sentido. Entonces empezaré con un par de historias. Ahora en pandemia he estado vinculado a gente muy distinta en el país, y una de estas personas por las cuales estuvo haciendo campaña solidaria es una vieja conocida de una región del país, no de Lima, cuyo hermano, profesor, fue obligado por su institución, la UGEL, en fin, el Ministerio de Educación en cada región descentralizado, a seguir asistiendo a sus oficinas en medio de la cuarentena y luego bueno, en medio de la pandemia. Él se enfermó ahí, intentó atenderse, se atendió malamente en un hospital público. En el hospital público, pese a que tenía neumonía, lo regresaron a su hogar y se enfermó más gravemente. Intentaron que pudiera ser trasladado a Lima porque ya estaba en una unidad de cuidados intensivos. Luego de mucho rogar y de mucha incidencia que se hizo, se ordenó que fuera trasladado a Lima, y cuando todos esperaban, la familia esperaba que fuera trasladado en avión, fue trasladado en un carro, así que murió.
Estos dos hermanos son además hijos de una persona desaparecida unos cuantos años antes, en la época del conflicto armado interno. En el Perú, que fue entre 1980 y 2000, en su hogar, por fuerzas de seguridad del Estado, al parecer por una patrulla combinada, y aunque hubieron muchos esfuerzos por encontrarlos, como suele pasar, no se encontró a nadie, así que la persona sigue desaparecida, y ellos habían estado durante largos años reclamando por, bueno, lo que se reclama en estos casos, ¿no? Justicia, reparación. Pero, y esta es una de las cosas interesantes, o no sé si es interesante, pero bueno, es que en tantos el desaparecido había tenido alguna denuncia previa en el año 83 por presunta pertenencia a Sendero Luminoso, no pudo ser incorporado en el proceso estatal de reparaciones dentro del Consejo. No es que fue negado, hay muchos casos en los que son simplemente apartados, en este caso fue observado. Pero para los efectos prácticos es lo mismo, o sea, no entra no entra en el proceso de certificación y luego de incorporación dentro del registro y luego de planificación de su indemnización o lo que sea que se le vaya a aplicar a la persona por ser reparada por haber sufrido una grave violación a los derechos humanos. Bueno, yo tuve oportunidad de conversar con estas personas de las cuales conozco desde hace muchos años y básicamente me decían que estábamos hablando de muchas cosas de urgencia, digamos, de las necesidades las cosas que necesitaban, pero también estuvimos hablando un poco del duelo, y una de las cosas que ellos me decían es que ni siquiera tienen tiempo para el duelo, y que tampoco estaba claro en qué momento había que marcar los ritmos de ese duelo, ¿no? Es decir, una historia como la peruana y la de seguramente muchos lugares en el mundo donde la violencia ha sido no una excepción, sino una institución fundante y organizante de nuestras relaciones sociales, genera una cadena de muerte y de destrucción familiar y del tejido social y de la comunidad que teóricamente debería generar duelos, ¿no? Procesos de duelos. Pero cuando estos procesos de duelos se suceden unos tras otros, a mí me parece que ya la palabra y el concepto en general nos deja de ayudar un poco, ¿no? El duelo entendido como la elaboración de una fatalidad o de un acto de negación de la vida eh, para pasar, ¿no? Para integrarlo dentro de tu vida y pasarlo, carece de sentido cuando el duelo es ya permanente. Entonces, cuando el duelo se convierte en otra institución de la sociedad junto con la violencia y la impunidad, creo que es que estamos empleando un poco mal los lenguajes, nos estamos quedando con figuras retóricas que no se condicen con la realidad, con la peruana no se condicen, yo me imagino que no se condicen con un montón de sociedades, ¿eh? Solo que nos gusta seguir utilizando el lenguaje de la democracia liberal, que como fue una gran adquisición, sin duda, nos sigue sirviendo como consuelo. Pero bueno, una cosa quiero mencionar sobre esto, que nos da una pista de este proceso de desmantelamiento del ciudadano, ¿no? Primero, que el trabajador, el hermano, que muere finalmente yendo a Lima en un carro, ¿no? Que ya estaba conectado a oxígeno, ¿no? No se pudo negar, no tuvo las herramientas para negarse a asistir al trabajo en pandemia. Y esto que le pasa seguramente a millones de personas en el mundo,
y que hemos incorporado como básicamente un dato cotidiano, es más que eso, o sea, nos implica que una de las cualidades, una de los atributos que habíamos construido como ciudadanos, que tiene que ver con el control de la fuerza, con el control que es uno de los componentes de la participación, ya no se puede ejercer. La fuerza del poder, no hay manera de acotarlo, no hay manera de evitar que se ejerza plenamente para obtener lo que sea que tengan que obtener. Digamos, en este caso, básicamente, que no se pare el aparato productivo y que el capitalismo funcione a plenitud, digamos. Pero no siempre fue así. Y eso es lo interesante. Podría parecer, y ahí nos caemos a veces en la tentación desde el presente de ver que todo el tiempo ha sido un reguero de lágrimas, digamos, somos autoflagelantes también. Pero yo diría que por lo menos en el Perú y en muchos otros lugares, seguramente desde 1950 para adelante y 60 con mucha mayor velocidad, se produce un gran proceso de conformación ciudadana, de adquisición de atributos ciudadanos muy grandes. Por lo menos, a ver, los ciudadanos, hay un libro muy bonito de Ponciano del Pino, de hecho un historiador excelente que está ahora viviendo en Chile, que se llama En nombre del gobierno, donde él cuenta la historia del picaflorcito, que está al inicio de su libro, ustedes lo pueden ver ahí, ojalá lo puedan leer, que es una canción que es una metáfora de picaflorcito ve, corre y dile, los campesinos les escriben así, ¿no? Cantan así, dile al presidente y llévale mi carta, ¿no? Es una imagen bonita porque Ponciano lo que va desarrollando en esta historia de mediana duración es que el campesino, el sujeto popular, imaginado siempre como un personaje por fuera de las relaciones principales de la política, casi exótico o elemento para ser salvado por la civilización o por la progresía, todo el tiempo hizo política. Eso también está muy bien reconstruido por trabajos como los de Cecilia Méndez para el siglo XIX. Es decir, siempre son sujetos políticos. Pero lo que el Ponciano pone énfasis en que además ellos han corrido mucho, han exigido mucho, han ido detrás de el Estado, de la institucionalidad. Es decir, no solo han sido fuerza antisistema, por decirlo así, sino han sido fuerza constituyente e instituyente. O sea, han construido su propia ciudadanía en este proceso de pedir presencia del Estado, de tener comunicación con el Estado, es más, de solventarlo con sus recursos y de gestionarlo. Se han construido a sí mismos como ciudadanos y han construido el tipo de institucionalidad que tenemos. En este largo proceso que se acelera desde los 60, se producen grandes adquisiciones, sobre todo en derechos económicos, sociales y culturales, así lo llamaríamos nosotros ahora, derechos a la propiedad, algunas de las grandes caras de la libertad negativa se fueron eliminando, como las últimas servidumbres, los últimos vestigios del antiguo régimen, formas de esclavitud que estaban vigentes de alguna manera, derechos políticos como el derecho del voto analfabeto, el derecho al voto de la mujer, el derecho al voto universal, la gestión municipal, que era precaria hasta más o menos los años 60, o sea, el control del poder local, y luego los grandes, y ahí viene el vínculo con la historia que les conté al inicio, los grandes derechos sociales vinculados a la posibilidad de organizarte para hacer contrapeso real a las exigencias del capital y del poder. Es decir, el derecho a la organización, el derecho a la huelga, el derecho al reclamo, en fin. Lo que da sustento legal como derecho al vínculo social, que es un concepto. Muy bien. Este proceso riquísimo, que está documentado, creo, hasta
por lo menos por la historiografía reciente, de una manera cada vez más creativa, generó una tupida red de relaciones, un tejido social ida y vuelta entre zona urbana y zona rural, altamente politizada, que entre otros frutos generó la radicalización de algunos grupos de izquierda como Sendero Luminoso. Quedan 5 minutos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo que quiero decir es muy concreto, ¿eh? Es que luego del conflicto armado interno y luego del proceso de dictadura donde se impone el modelo neoliberal, lo que venimos a asistir es al despojo, al desmantelamiento legal de estas atribuciones del ciudadano. Una por una, estas posibilidades de ser sujeto activo, dueño de su destino hasta cierto punto, si no dueño, por lo menos partícipe de la construcción de su destino, la posibilidad de tener control de, de tu tiempo, previsión de tus acciones, cierto manejo de tu agencia, la posibilidad de ejercer algún tipo de control y, lo más importante, tener algo de poder, el poder entendido como la posibilidad de participar en la construcción de la realidad, es decir, influir en aquellos elementos más importantes que van definiendo, ¿no?, los factores que determinan las cosas que nos importan a todos, el bienestar, la distribución de la riqueza, en fin. Si participas de eso, tienes poder, si no, no tienes esa capacidad. Bueno, todo eso es desmantelado entre el 80 y la actualidad. Y lo que tenemos ahora ya no son en estricto esos ciudadanos que habíamos visto hace solo pocas décadas. Lo que tenemos es ahora como, en fin, tenemos no ciudadanos en estricto, la verdad, es mucho decir, parecemos ciudadanos, ¿no?, pero somos sujetos pelados, personas, despojadas de toda atribución. Las atribuciones que nos habíamos dado a nosotros mismos en estos largos procesos históricos, como la libertad, la dignidad que funda una enorme cantidad de derechos, el control de la fuerza, aquellos grandes conceptos republicanos como no solamente la libertad negativa de no me afecte, sino estar en contra de la explotación y la dominación, ¿no?, ya no los poseemos. Entonces no somos capaces, y la evidencia lamentablemente brutal nos la muestra la pandemia, que no somos capaces siquiera de evitar que decisiones de gestión pública o de gestión económica nos coloquen en situación de ser exterminados. Los sujetos que habitamos este planeta, más o menos, por lo menos de acuerdo a las teorías vigentes políticas, habíamos concedido todos que el pacto, entre comillas, el pacto republicano, concedía al Estado el ejercicio legítimo de la violencia y que nosotros lo concedíamos en virtud de algunas prerrogativas, ¿no?, sí. Y así hemos ido delegando o nos han ido arrebatando cada vez más propiedades como sujetos y como ciudadanos. Pero lo que acabamos de ver, lo que estamos viviendo en este momento en el mundo entero, no solo en el Perú se vive de manera muy dramática, la verdad, es todos los días verlo como si si vieras la historia en vivo y en directo, con eslogans y publicidad, es que hemos delegado todo, todas las atribuciones y propiedades del sujeto y del ciudadano. O sea, no solo has perdido tu derecho a decir no me explotes, ¿no?, o no me hagas trabajar 14 horas, ¿no?, o no me excluyas de un proceso de reparación,
¿no? O hazme justicia, no. Hemos perdido la posibilidad de decir, no me gestiones como parte del riesgo de la eh, activación o reactivación económica. Cuando el, creo que cuando llegamos a este punto, ¿no? En el que el sujeto no tiene ninguna posibilidad de intervenir ni de opinar, sino solamente de ser objeto de la política, en este caso de las decisiones de la élite económica, ¿no? Y se vuelve solamente un elemento de gestión y donde el riesgo de su vida y de su muerte ya no pasan ni siquiera no, no por su decisión, ni siquiera por su opinión, sino básicamente pasan por su cuerpo. Hemos llegado a un punto en que podemos decir realmente ahora sí, y no como se decía antes de una manera bastante retórica, que la víctima ha muerto porque ha muerto el ciudadano. Antes decíamos, y se dice, me parece que son libros bonitos, aquellos que hablan de la muerte de la víctima, en, en esta gran teoría de la patetización del mundo, eh, creo que uno podría decir que la víctima podía ser víctima porque podía ser herida en sus propiedades. Pero si ya no tienes propiedades que ser heridas, para ser heridas, básicamente ya no puede ser víctima, es básicamente un cuerpo. Un cuerpo gestionable, un cuerpo que puede ahogarse, ahogarse en cualquier sala de cuidados intensivos, no importa cuál haya sido su historia previa. Esa es para mí una de las constataciones más importantes para pensar, para volver a pensar con nuevos lenguajes los procesos de ciudadanía y cómo la violencia y los derechos humanos no es que están siendo desde hace décadas puestos en tensión, sino que han sido, no son conceptos, son procesos sociales. Y creo que un proceso social que nos había pasado a todos un poco por delante es este desmantelamiento tan hondo que ya no nos permite siquiera gestionar nuestra existencia, ni opinar sobre ella, sino simplemente reducirnos a elementos de gestión. Bueno, gracias.